Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartir algo que he titulado Voy yo. Existe un debate que se ha extendido por siglos dentro de la teología bíblica. Es algo extenso y es algo espeso de asimilar, pero básicamente son dos corrientes, entre comillas, opuestas que tratan de explicar, yo diría, parte de la mente y de la naturaleza divina, al menos en cuanto se refiere al aspecto de la salvación, basado en la soberanía de Dios versus el libre albedrío del hombre. Unos dicen que Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, de lo bueno, de lo malo, y que el hombre no puede escoger, no puede elegir, ya que Dios en su soberanía salva a quien quiere. Y como es algo que está escrito en el corazón de Dios y en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, ya que Él conoce el pasado, el presente y el futuro, pues es algo en el cual el hombre no tiene ningún tipo de injerencia. Pero otros dicen, sin embargo, que si bien Dios es soberano, el hombre tiene libre albedrío. Quiere decir que el hombre tiene la capacidad de decirle sí o decirle no a Dios, de aceptarle o de rechazarle, ¿no? Particularmente creo que este debate es bastante estéril. Tratar de entender lo que la mente humana no es capaz de entender es como tratar de matar a un gran cocodrilo con un matamoscas. Yo creo que es pérdida de tiempo. Si pensamos que Dios ya tiene todo escrito y definido y que Él elige a quien Él quiere para hacer el trabajo que Él quiere en el momento que Él quiere, entonces simplemente nos deberíamos sentar a esperar que Él elija a sus escogidos y tarde o temprano lo hará. Pero esta semana Dios me llevaba a través de un pasaje en su palabra donde se refleja la historia de un hombre que no esperó que Dios escogiera. Él no dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, entonces voy yo. Como quien dice, pues qué remedio, Señor. Tú eres el soberano, tú eres el que manda, si hay que hacer un trabajo y tú quieres que sea yo, pues tú mandas, yo obedezco, pues qué más da, qué remedio, ¿no? No, él dijo unas palabras que hasta el día de hoy son recordadas porque quedaron grabadas a fuego en las Sagradas Escrituras. Está en Isaías capítulo 6, versículo 8, final del versículo. Heme aquí, envíame a mí. Pero veamos cómo se desarrolla esta historia. Quiero que me acompañes a leer Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, por lo menos hasta el versículo 8. Leemos, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él, sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías, en primer lugar, se ubica en el tiempo diciendo que la visión que tuvo del Señor la tuvo en el año en que murió el rey Usías. Y dice Isaías que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En cuanto al hecho de ver al Señor, aquí quisiera abrir un paréntesis que prácticamente nos va a llevar todo el mensaje. Sencillamente porque el concepto de ver a Dios, como lo menciona Isaías, e incluso como Jacob en una parte de la escritura dice que estuvo cara a cara con Dios. Este ver a Dios tiene implicaciones bíblicas que yo creo que vale la pena considerar.
Recordemos en primer lugar lo que dice o lo que dijo el apóstol San Juan. En primera de Juan capítulo 4 versículo 12. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 12 dice: nadie jamás ha visto a Dios. Pero el mismo Juan dice algo que nos ayuda a entender lo de este concepto de ver a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, voy a leer la Nueva Traducción Viviente nuevamente. Dice, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. Aquí el mismo Juan ratifica en el Evangelio lo que dice en la primera carta. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, que está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios. En pocas palabras, y para hacerlo de la manera más resumida posible, Jesús es Dios revelado al hombre. Ya que Jesús es el único camino para llegar al Padre, si existe una senda por la cual el ser humano es capaz de transitar para llegar a aquel a quien nadie ha visto ni puede ver, esa senda, ese camino, es Jesús mismo. En cierta ocasión, Jesús hablaba con sus discípulos acerca de conocer al Padre. Y Felipe, uno de sus discípulos, le dice lo siguiente. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículos del 8 al 9. Felipe le dijo, leo nuevamente la Nueva Traducción Viviente: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Muéstranos al Padre y quedaremos conformes. La versión Reina Valera dice, y eso nos bastará. Eso nos basta. Jesús respondió, versículo 9, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús le dijo, Felipe, no has entendido nada todavía. Tanto estudiar para nada, te voy a tener que devolver a primero de infantil. Hermanos, Felipe representa o proyecta, por ejemplo, todas esas religiones y hasta el mundo secular. Lo que nos deja conformes, lo que nos deja en paz, lo que nos deja ya con nuestra meta lograda, por decirlo así, es creer, conocer el significado o la razón por la cual estamos en este mundo y hacemos las cosas que hacemos. La idea central de las religiones es llegar a una meta, es llegar a un fin y conformarse con ello. Algunos buscan el nirvana, por ejemplo, que es la ausencia total de sufrimiento por medio de prácticas espirituales. Otros buscan ser buenas personas por medio de las buenas obras. Otros buscan tener un harem de vírgenes en el paraíso. Otros buscan llegar a ganar esa eternidad en el cielo y librarse de las llamas del infierno. Pero como Felipe, queremos llegar a esa meta. Eso es lo que queremos. Lo que me parece a mí la cima de mi ideal. Y con ello me conformo. Como dice Felipe, muéstranos al Padre y nos quedamos conformes. Eso nos basta a nosotros. Igualmente, la idea del mundo secular es la de llegar a un estado de bienestar según sus estándares. Yo me creo mis propios estándares de bienestar, yo me siento bien así, así y así, y que yo haga esto y esto y esto, y si yo lo puedo hacer con libertad y sin ningún reproche, entonces esa es mi idea de mi estado de bienestar. En estos días verás o veremos seguramente, o estamos viendo por todos lados, muchos arcoíris que forman parte de esta fiesta que tiene el mundo occidental, que es el orgullo gay, el orgullo homosexual. Y lo que nos está diciendo es que lo importante es poder consumar, y exaltamos eso, es consumar mi felicidad a través del sexo, con quien yo quiera y cuando yo quiera, sin importar el sexo, sin importar la raza, sin importar el género, no importa nada. La meta es la exaltación del hombre y su bienestar, siempre por encima de todas las cosas. Procura que yo esté bien con lo que yo quiero, con lo que a mí me apetece, y entonces me conformo. Eso es mi meta, para eso es lo que yo voy a luchar. No importa muchas veces qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a esa meta.
Yo lo hago y con eso me conformo, pero siempre gira en torno a mí, a mi persona, a lo que yo quiero, a lo que me hace feliz a mí, a lo que me satisface, a lo que cubre todas mis necesidades como ser humano en mi carne. Si puedo tener 1.000.000 de euros, yo con 1.000.000 de euros me conformo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Bueno, con 10 millones. Oh, que pueda llegar yo a la meta que me reporta mi bienestar según mis estándares y según lo que a mí me gusta y me conformo. Pero Jesús pone a Felipe en su sitio y le dice, es que la manera en que vas a poder llegar a la meta que tanto anhelas es por el camino que yo te he estado mostrando todo este tiempo, que soy yo. El camino soy yo. Un camino que no es instantáneo, Felipe, porque hay que recorrerlo, hay que comenzarlo a recorrer, hay que caminarlo. Un camino que no es sencillo de transitar, porque es angosto, es estrecho y muchas veces empinado. Un camino que incluye un paquete de cosas como niégate a ti mismo, pon la otra mejilla, camina otra milla. Un camino en el cual, por amor, vas a tener que decir que no a muchas cosas que te agradan, pero que a Dios no. Un camino por el cual yo voy a caminar contigo todos los días de tu vida. Yo estoy seguro que esa no era la respuesta que esperaba Felipe. Pero el Señor viene y lo remata y le dice, ese objetivo final con el que tú te conformarías es el camino mismo. Yo mismo, el que tienes enfrente y a quien todavía no has conocido porque no has comenzado a caminar por ese camino. ¿Quieres ver al Padre? Comienza a transitar por el camino que soy yo y estarás viendo al Padre mientras estés caminando en ese camino, porque los que caminan por el camino que soy yo mismo, estos están viendo al Padre. Ven al Padre en los momentos de alegría y en los momentos de llanto. Ven al Padre en las dificultades de la vida. Ven al Padre en las decisiones difíciles que deben tomar. Ven al Padre cómo abre la ventana de los cielos y envía sobreabundancia de bendiciones. Ven al Padre cuando en medio de la tormenta tienen esa paz que sobrepasa toda comprensión humana. Queridos hermanos, yo podría hablar día y noche, la verdad es que sí, y podría predicar todo el tiempo, todos los domingos y todos los días, acerca de lo grande y lo maravilloso que es Jesús y cómo caminar con Él es ver al Padre mismo, es morar con Dios mismo. Es por ello que cuando algunos grupos pseudocristianos rebajan la persona de Jesús a un Dios menor, por ejemplo, como lo hacen los testigos de Jehová, o despojan a Jesús directamente de su divinidad y lo ponen a la altura de un profeta, de un ser angelical, se me revuelven las entrañas, porque es en Jesús por quien yo puedo llegar al Padre. Verlo a Él es ver al Padre. La petición de Felipe podría compararse con la petición de Moisés en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23. Dice de la siguiente manera, voy a leer la Reina Valera 60. Versículo 18. Entonces dijo, te ruego, aquí está hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor y le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí. Es decir, le dijo, ponte aquí junto a mi lado, ¿no? Tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Moisés pidió ver la gloria de Dios. En otras palabras, no pidió ver un poquito de Dios, o de qué color tenía el pelo, o cómo estaba vestido. Moisés quería, cuando se refiere a ver la gloria de Dios, cuando se refiere a Señor, muéstrame tu gloria, Moisés le está diciendo a Dios, quiero verte en todo tu esplendor, quiero verte en toda tu esencia, en toda tu naturaleza, tal y como tú eres. Quería verlo todo. Pero después de bendecirlo, le siguió diciendo, mira, Moisés, no podrás ver mi rostro, versículo 20, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras, mi gloria es tan grande que ningún hombre es capaz de soportarla. Aún así, nosotros como seres humanos tan necios y tan cabezotas que somos, no, nos empeñamos en querer explicar con nuestra mente limitada todas estas cosas que Dios solamente puede entender. Y aún así seguimos pintando a Dios según nuestro criterio, haciendo dibujos y estatuas de cómo nos imaginamos a Dios, cuando no somos ni siquiera capaces de soportar la gloria de Dios. Versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Versículo 22, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, y no se verá, mas no se verá mi rostro. Pero Dios le dijo a Moisés, ponte aquí. Moisés, ponte aquí a mi lado, aquí, párate aquí, sobre esta roca. Moisés, esta roca tiene una hendidura, tiene un hueco. Algo, durante el tiempo, algo ha pasado que ha fracturado esta roca, dejando un hueco donde yo te puedo meter y puedo cubrirte con mi mano. La roca, queridos hermanos, representa a Jesucristo. La hendidura, sus heridas. Y es allí donde Dios se nos revela de una forma segura, donde podemos vivir rodeados de su gloria, pero en nuestra fragilidad humana, seguros, metidos dentro del sacrificio de Jesús por la fe. Y a diferencia del episodio con Moisés, queridos hermanos, que dice en el versículo 22, y cuando pase mi gloria, fíjate lo que dice, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, muy importante esta última parte, hasta que haya pasado. Es decir, hasta que mi gloria haya pasado. La gloria de Dios pasó, es decir, fue momentánea. Para Moisés tuvo un principio, un presente mientras pasaba y un final mientras se alejaba la gloria del Señor. En nuestro caso, y gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, la gloria de Dios, su persona, su esencia, su naturaleza, su presencia, ya no es pasajera, aleluya. Jesús fue Emmanuel, el período de Dios con su pueblo. Emmanuel significa Dios con nosotros, porque Dios estaba con nosotros, pero por medio del regalo del Espíritu Santo, ahora la gloria de Dios se queda no con nosotros, se queda en nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 17, aquí está hablando Jesús y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, que soy yo, y estará en vosotros en la persona del Espíritu Santo. Y esa gloria, queridos hermanos, esa gloria demasiado grande para que el hombre la pueda soportar, la podemos disfrutar metidos en la herida de la roca. Y ya no viene y se va, ya no pasa y se va, sino que está en nosotros. Esa revelación fue la que probablemente vio el profeta Isaías en el capítulo 6. La mayoría de los teólogos concuerdan en que Isaías no estaba viendo la gloria de Dios completa como la que le pasó a Moisés, que si la veía en todo su esplendor lo iba a aplastar de la grandeza. Lo que vio el profeta Isaías fue la revelación de Dios para el hombre, fue su Hijo.
en quien habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad de Dios. Pero a su vez es Dios revelado al hombre. Dios se revela al hombre de una manera que podamos verlo y no ser ni siquiera aplastados y desintegrados en una milésima de segundo por la gloria del Señor del universo. En realidad, esto es reafirmado por el apóstol San Juan en Juan capítulo 12, versículos 37 al 43. Dice en el versículo 37, a pesar de que Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Aquí está hablando de Jesús, Juan está hablando de Jesús. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39, por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan dice en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí estamos hablando indudablemente de Jesús, porque Juan habla de Jesús, este pasaje está hablando de Jesús, el Evangelio de San Juan es Jesús como tópico principal. En el versículo 41 de la Nueva Traducción Viviente es clarísimo, el 41 lo puedes leer si tienes esta versión, dice Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Aún así, queridos hermanos, que podamos ser como Isaías. Yo quiero ser como Isaías. Él vio al Señor y dijo, oh Dios mío, soy hombre muerto. Probablemente Isaías no entendió cómo es que estaba tardando ya más de 5 segundos en desintegrarse mientras estaba viendo la gloria del Señor. Pero porque ante él estaba Dios mismo revelado al hombre. Su pecado fue lavado, dice Isaías capítulo 6, cuando el ángel va y quema sus labios con ese carbón que coge ahí del altar. Y le dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, y dijo estas palabras, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. ¿Sabes? El mensaje que tenía que entregar Isaías para ese momento no era fácil. No era un mensaje nada fácil, pero Isaías supo ver que hacía falta un portavoz y que hacía falta que alguien fuera por el Señor a llevar ese mensaje. Y lo dijo, heme aquí. Él no esperó que Dios eligiera. No, él dijo, no, yo estoy dispuesto, Señor. Envíame a mí. Yo voy. Que es un mensaje difícil, no importa. Yo voy. El mensaje, querido hermano, era para un pueblo al que Dios dice la palabra. Lo puedes leer en el mismo Isaías 6. Lo leímos también en Juan. Era un mensaje en el que el contexto de la gente sería que Dios cegaría sus ojos y endurecería su corazón. Aún así dijo, voy yo. Seguramente Isaías recibió muchas críticas, le tiraron palos, le tiraron piedra, probablemente lo metieron a la cárcel, pero el mensaje debía ser dado y él aprendió a amar más la gloria de Dios que la gloria y la aprobación del mundo. Si seguimos, estimados hermanos, la corriente del mundo, siempre vas a tener la aprobación del mundo, siempre. Pero los versículos 42 y 43 de Juan capítulo 12, que ya hemos estado leyendo antes, son contundentes. Jesús predicaba sus buenas noticias a pesar del corazón endurecido de los líderes religiosos judíos. Y mira lo que dice el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Aquí está diciendo, muchos judíos que escucharon el mensaje de Jesús, creyeron en Jesús. Pero aquí viene lo triste.
en la segunda parte del versículo 42, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 explica por qué. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria, la aprobación de los hombres que la gloria, que la aprobación de Dios. Hermanos, yo no sé cómo serán estos días que vienen para predicar la palabra, para asistir a la iglesia, para ser cristiano en general. Yo espero equivocarme, pero yo creo que muchas cosas, por lo menos durante un tiempo largo, han cambiado. Y yo sé que será difícil, probablemente será muy difícil predicar la palabra del Señor, como le pasó aquí al profeta Isaías. Isaías iba afuera sabiendo que Dios le había dicho, tú vas a ir a hablar, pero le vas a hablar a un pueblo a quien yo voy a cegar el corazón y se los voy a endurecer. Mira qué guay. Yo no sé cómo estará la gente, cómo estará el corazón de las personas, pero tenemos un gran reto por delante y el Señor nos está diciendo, ¿quién irá? ¿A quién voy a enviar? Yo quiero decirme aquí, Señor, mándame a mí, envíame a mí. Yo quiero ser el primero en levantar la mano, yo quiero ser el primero en dar un paso al frente, aunque sea difícil la palabra. Porque tenemos que ser una iglesia, queridos hermanos, que amemos más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Amén. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, porque tú eres maravilloso, porque eres precioso. Ayúdanos a ser una iglesia que sepa amar más la gloria de Dios que la gloria y la aprobación de los seres humanos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amar tu gloria, Señor. El saber que estamos metidos en esa hendidura de la roca, que es la roca de nuestra salvación, y que podemos disfrutar de tu gloria, no de pasada, sino podemos disfrutar de tu gloria presente día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y saber que tú estás con nosotros, Señor. Y saber que podemos disfrutar de esa gloria preciosa con todo lo que ello conlleva. Ayúdanos, Señor, a entender que esa gloria es lo suficientemente preciosa para saberla amar, para abrazarla más que la gloria y la aprobación del mundo. Ayúdanos, Señor. Te doy a ti la gloria y la alabanza y te doy gracias por mis hermanos, Señor, que reciban esta palabra, Señor, y que podamos, Señor, ser cristianos como Isaías, que digan de primero, yo voy, Señor. Yo voy, envíame a mí. Que está difícil el mensaje, no importa, yo voy, porque si hace falta, yo voy, Señor. Yo quiero ir, yo quiero ir. En el nombre de Jesús. Amén.